¿Qué le haces? Ya normal, pero está bañadito, pero igual y te acostumbras y te salta la cama. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Primero es pedirles disculpas por la demora, pero de verdad, el tráfico está hecho una desgracia. Me estaba peleando acá con los vigilantes que me han dejado pasar siquiera 7 minutos porque dice que la cuchara es muy pequeñita. Y nos han dejado afuera, bueno, ni modo. Disculpas por la demora, pero bueno, empecemos. Me toca ver lo que son intoxicaciones por antidepresivos y benzodiazepinas. Bueno, en las guardias es habitual encontrar pues casos. ¿Qué pasa? Es nuestro ingeniero, ¿sí? En las guardias es habitual encontrar mínimo al día un paciente que venga y nos diga que se tomó algo, con fines obviamente, o fines suicidas, o con tal de llamar la atención, pues si vienen tomando 1, 2, 10, 20, 50 pastillas de algún medicamento que encuentren. Habitualmente los pacientes que ya tienen algún antecedente psiquiátrico, pues vuelven a presentar estos episodios en repetidas oportunidades hasta que logren pues, su objetivo. Entonces, en la bibliografía que se revisó, empecemos por las benzodiazepinas. Las indicaciones de las benzodiazepinas se han ido incrementando conforme ha ido pasando y evolucionando pues, la farmacología de estas. Sus indicaciones sobre todo por medicación ansiolítica y no antisedante. Su potencial, duración y metabolismo pues varía dependiendo de cada uno de los componentes y dependiendo también de la edad y de las comorbilidades del paciente. Sus indicaciones habituales son las que están en pantalla: insomnio, trastornos de ansiedad, fobia, pánico, convulsiones, trastornos musculares y también para la medicación preanestésica, debido a que antes de la intubación pues, el paciente también es sedado y analgesiado. Habitualmente, la mortalidad asociada a las intoxicaciones por benzodiazepinas indica menos de 0.1%, pero esta se incrementa hasta 10 veces más cuando se asocia a la ingesta de algún otro fármaco, barbitúricos o si no, también el alcohol. A nivel mundial, las indicaciones para benzodiazepinas están a la cabeza de las mujeres con 12.2, eso solamente como dato registral, y en varones un 7.1%. También hay que decir que debido al incremento y la vertiginosidad de la evolución de las personas, también la indicación de estos medicamentos se ha visto incrementada. Como ya lo dijimos, pues su asociación a la muerte pues, es muy baja, salvo que se asocia a otros fármacos, y pues es un medicamento que es solamente superado por la intoxicación por alcohol, ¿no? Esto sí es importante. El mecanismo de acción es un modulador alostérico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que incrementa la función del receptor GABA. ¿Qué quiere decir? Que incrementa el ingreso de cloro a nivel intracelular, y eso que genera aumenta el potencial de membrana, haciéndolo que cada vez sea más difícil despolarizarlo. Entonces mantiene su efecto. ¿Dónde encontramos los receptores? En el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en la médula espinal. De esto,
los receptores GABA, de los que más nos interesa es el alfa. El alfa se divide en el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1, su ubicación en el tálamo, en la corteza cerebral y en el cerebelo. Sus efectos: sedante, analgesia anterógrada y anticonvulsivante. Sobre todo a nivel de la corteza, pues genera su efecto de amnesia anterógrada. Por eso el paciente, una vez que toma o ha sido medicado, olvida lo que pasó minutos antes y después durante el proceso de la duración del medicamento. El porcentaje de receptores que se presentan en este receptor es del 60%. El tipo 2 está ubicado en el sistema límbico, en las neuronas motoras, en el cuerpo dorsal de la médula espinal, y sus efectos son sobre todo ansiolítico, miorelajante y de dependencia. Se ha asociado el efecto en el sistema límbico con los ansiolíticos y la dependencia en los pacientes. Su presencia aproximadamente en el 40%. Como vemos, pues para todo lo que es fármaco, ya esto obviamente no va a ser pregunta del examen, sino pues es para ver la dosis terapéutica. Puede variar desde dosis muy pequeñas de 0.5 hasta 10 miligramos en algunos casos. Su vida media puede variar, siendo hasta muy prolongadas. Por ejemplo, el diazepam hasta 70 horas de vida media. Su unión a proteínas hace que tenga una gran liposolubilidad y hace que se fije altamente en los tejidos. Sus volúmenes de distribución son variables, pero son altos, y la mayoría son de eliminación renal. Su vida media, como lo vemos, pueden ser cortas, intermedias o muy prolongadas. Los de vida corta, la cabeza de midazolam, que es muy usado, intermedia el leprazolam y el clonazepam, y de vida larga el diazepam, que puede durar siquiera más de 24 horas, pudiendo prolongarse hasta 3 días. Para lo que es las manifestaciones clínicas, pueden estar asociadas bastante al tiempo. A diferencia de los barbitúricos, que a mayor dosis y mayor tiempo puede conllevar incluso hasta la muerte por el paro respiratorio, las benzodiazepinas, como lo dijimos, no se van a asociar tanto a casos mortales, sino a que el paciente puede empezar con una sedación, hipnosis, amnesia y coma. La finalidad de esto es de que poco a poco, dependiendo de la dosis, el paciente no va a llegar a la muerte, sino puede llegar a un estado soporoso debido a la intoxicación de esto. La vía de administración puede tener efectos variables. La vía oral puede demorar siquiera hasta 2 horas para hacer su efecto, pero la vía intravenosa puede hacer efecto de inmediato, tipo el midazolam o el lorazepam, que una vez administrado podría llevar incluso al paro respiratorio de los pacientes. Las manifestaciones comunes: sedación, ataxia, somnolencia, disartria, anisamias, pupilas mióticas, náuseas y vómitos, sobre todo en niños. Las manifestaciones menos comunes: hiporreflexia, hipotermia e hipotensión con taquicardia compensatoria en pacientes en coma. La rhabdomiólisis y las escaras estarían asociadas sobre todo al nivel de postración que se podría presentar en los pacientes adultos mayores, y el compromiso respiratorio por hipoxia y acidosis respiratoria secundaria. Las manifestaciones paradójicas, sobre todo en ancianos y niños, pueden presentar agitación, excitación, psicosis o delirio neurológico. Como vemos acá, la clasificación de la severidad de las manifestaciones por la intoxicación de benzodiazepinas puede ser leve, moderado o severo. Lo más grave sería pues que el paciente no responda ni siquiera a estímulos dolorosos y se tenga que intubar y proteger la vía aérea, dándole así soporte ventilatorio, debido a que va a haber una gran depresión del sistema nervioso central. O en la parte más leve, que el paciente pueda despertar solamente al llamado o a estímulos mínimos, presentando reactividad y protección de la vía aérea. La dosis tóxica puede ser muy variable. Se han reportado casos que inducen a tener la idea de que podría ser el diazepam, el que podría llegar a ser más o menos tóxico a partir de las 50 pastillas. Pero esto podría ser incluso superior, debido a que todos estos van a presentar una adaptación del cuerpo a la gran cantidad de uso de benzodiazepinas. Entonces, a un paciente que toma habitualmente alguna benzodiazepina podría hacerle ningún efecto nocivo si es que toma 10, 20, 30 tabletas. Incluso podría tomarlo más sin presentar ninguna molestia.
Esto es muy variable dependiendo de la medicación que se tome. Lo más grave, que se podría asociar con algún otro sedante, hipnótico, etanol, antipsicóticos, que potenciarían su efecto depresor, sobre todo a nivel de la respiración y del estado de conciencia. Los exámenes auxiliares existen pruebas cualitativas. Ojo, no es necesario saber cuánto tomó, sino solamente detectar si es que lo tomó o no. Por eso son pruebas cualitativas en orina para detectar la benzodiazepina. Además, laboratorios básicos. ¿Por qué? Porque necesitamos descartar alguna otra causa del trastorno del sensorio. Recordemos que la hipoglicemia puede generar casos muy similares de trastorno del sensorio, encefalopatía, la uremia también, y también pues algún proceso expansivo intracerebral, o si no, alguna meningitis o algún proceso infeccioso viral central. La toma de gases arteriales es sobre todo para buscar la hipooxigenación, la hipoxia o la acidosis respiratoria en estos pacientes, citoquímico de orina para ver la función renal y el CPK, sobre todo en los pacientes postrados que generen rhabdomiólisis y la generación de escamas. La tomografía es de vital importancia debido a que está dentro de nuestro protocolo de encefalopatías, y la radiografía de tórax, sobre todo en los pacientes con trastorno sensorio, para buscar neumonías aspirativas. Como lo dijimos, el diagnóstico diferencial, pues todos los problemas que puedan ser virales, bacterianos a nivel central, en lo cual requeriríamos hacer tomografías y punciones lumbares, pacientes con trastornos bioquímicos, hipoglicemias, hiperglicemias, pacientes con problemas de azoemia, o intoxicaciones también por algún otro fármaco, antidepresivos, antihistamínicos, neurolépticos, hipnóticos o sedantes. Entonces, para todos estos casos, se debe dar el soporte como todo paciente crítico. Entonces, se da dos puntos: las medidas de descontaminación, y se le da su antídoto, el fumacenil, que es otra benzodiazepina competitiva. Entonces, para todo paciente crítico, el manejo va a ser el mismo: A, B, C, D. Entonces, manejamos la vía aérea, la aperturamos, y si es que el paciente no está ventilando de forma adecuada, se le intuba y se le pone oxígeno, o se le pone un ventilador mecánico para darle soporte ventilatorio. Si el paciente se encuentra en shock, se le da retos de coloides. Antiguamente se le daba más coloides que cristaloides. Actualmente hacemos bolos de cristaloides, que no se dan grandes volúmenes, sino lo vamos respondiendo de poco a poco. Bolos de 300 o 250 que se van monitorizando dependiendo de la respuesta. Si es que el paciente, después de corroborar de que tiene una volemia adecuada por ecografía o por una presión venosa central, no hay mejoría, se inicia vasopresores. Y al final, pues la parte neurológica que tiene que ser descartada, ¿no? Tomografía o funciones lumbares. No inducimos el vómito, sobre todo en los pacientes que tienen trastorno de sensorio. No es protocolo inducir el vómito en esos pacientes. Indicamos que no ingieran ningún alimento más o ninguna medicación adicional. El lavado gástrico, si es que el paciente llega dentro de la primera hora, es indicativo, debido a que pasada la hora no hay evidencia de que este lavado gástrico pueda ser efectivo, sobre todo en estos pacientes. El uso del carbón activado podría disminuir la absorción de este medicamento a la dosis indicada, 1 gramo por kilo. Sobre todo se puede dividir en 3 dosis para solamente administrarlas durante un día. Catárticos como el sulfato de magnesio o el mannitol, como opción para que este paciente pueda eliminar de forma gastrointestinal el medicamento. Ojo, no está indicado, si es que se administra carbón activado y el catártico en la primera dosis no hace efecto, no estaría indicado dar una segunda dosis del catártico, porque el paciente podría generar una constipación o una obstrucción, y esto podría ser mucho peor para él. No existe evidencia de que la diálisis o el forzar la diuresis en estos pacientes tenga beneficio, salvo que existe una acidosis metabólica en la cual se puede reponer bicarbonato solamente como protección renal. Como ya se habló, el flumacenilo es un antídoto, también es una benzodiazepina de acción rápida que compite con los receptores GABA, pero no genera polaridad dentro de la membrana celular. Entonces solamente se localiza en el receptor GABA y lo bloquea, y actúa de forma competitiva, compitiendo con las otras benzodiazepinas. La presentación es de una ampolla de 0.5 miligramos en cada ampolla,
Y la dosis sería, empezamos con una ampolla que podría aumentar incluso hasta 10 ampollas. Eso sobre todo en adultos. Las indicaciones: pacientes con sedación profunda, depresión respiratoria, pacientes en coma, y para revertir la sedación, los pacientes que han sido intubados o programados a sala de operaciones. Mecanismo de acción, ya lo dijimos, es un antagonista de la benzodiazepina. Contraindicaciones son los pacientes que convulsionan, porque podríamos desencadenar un estatus convulsivo, y las relativas en la dependencia de las benzodiazepinas, debido a que podríamos generar un síndrome de abstinencia, agitación psicomotriz y intoxicaciones mixtas. Si es que en tal caso ustedes en su centro de salud o hospital no cuenten con flumacenilo, porque es un medicamento caro, más o menos una ampolla te cuesta entre 60 y 80 soles, no necesites solamente una, necesites 3 o 4. Podríamos usar la minafilina, que es un medicamento que ya está pasando al desuso, pero sí se podría usar. Las ampollas vienen de 250 miligramos en 5 mililitros y lo podrías pasar un bolo. Si escribiera respuesta, pues podría mantenerlo en infusión durante las siguientes 6 a 8 horas. Ojo con estos pacientes, porque habría que ver la toxicidad hepática y problemas cardíacos. Si fuera una intoxicación solamente por benzodiazepina, su pronóstico es bueno, pero lamentablemente los pacientes que ingieren esta medicina pues lo podrían asociar con algún otro medicamento, dependiendo de la disponibilidad de medicinas que consten, ¿no? O sea, podría tomar no solamente benzodiazepina, sino podría tomar paracetamol, podría haber tomado barbitúricos, fenobarbital, o podría haber tomado algún otro medicamento que empeore el estado del paciente y su pronóstico también, con una posibilidad de muerte mucho mayor. Las intoxicaciones más graves, como lo vemos ahí, el triazolam, el alprazolam y el midazolam, estos dos últimos sí contamos en el país, entonces habría que tener mucho más cuidado, y siempre hay que descartar otras causas, ¿no? Trauma cerebral, isquemia, hematomas cerebrales, hipotiroidismo, fallo hepático, meningitis o incluso un estatus epiléptico. La segunda parte la vamos a dividir en 3, lo que son intoxicaciones por antidepresivos. Incluiremos los 3 grandes grupos de antidepresivos que existen en la actualidad. Entonces, este va a ser la segunda indicación, es la segunda intoxicación a nivel mundial por fármacos, ¿ya? Las intoxicaciones por antidepresivos. Tenemos 3 grupos: los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y también de la noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa. El primero, en este grupo pues están todas las trilinas, ¿no? Amitriptilina, nortriptilina, isipramina, mustapina. ¿Cuál es lo característico de eso? Son sus 3 anillos, ¿no? Entonces todas estas moléculas van a ser iguales. Entonces lo va a ser muy similar a las fenotecinas, que también son fármacos antipsiquiátricos o para la psicosis, antipsicóticos. Entonces sus efectos van a ser muy similares. ¿Qué la diferencia? Son sus radicales, ¿no? Entonces, dependiendo del radical, pues va a tener una función diferente, un tiempo de vida diferente y un tiempo de acción diferente. Pero su estructura es muy similar a las fenotiazinas. Entonces, al ser un fármaco tan genérico, va a bloquear muchos receptores. Entonces, va a bloquear los colinérgicos muscarínicos, los antihistamina H1, los adrenérgicos alfa 1, y la recaptación de la serotonina y noradrenalina a nivel sináptico, que van a tener cada uno diferentes funciones. Los 2 primeros, los colinérgicos muscarínicos y los antihistamina H1, van a tener efectos sobre el estreñimiento, la visión borrosa y la sequedad de boca. Por eso algunos pacientes van a referirle pues, que siente la boca muy seca. Entonces, estos son los pacientes que toman antidepresivos específicos y es muy característico. Los adrenérgicos alfa 1 van a generar mareos e hipotensión ortostática, son los que se agachan, se levantan y se desmayan. O en las noches, después de haber tomado la medicación, se levantan para ir al baño y también se sincopean debido pues, a esta hipotensión ortostática. Y el efecto que más nos interesa es el efecto antidepresivo por la recaptación de serotonina y noradrenalina. Su dosis tóxica puede variar, pero en general, más o menos a partir de 25 miligramos por kilo podría ser tóxico para cualquier persona.
más o menos se calcula que serían 1500 miligramos. Dependiendo del fármaco, podría variar desde 1 hasta 5 miligramos por kilo para que puedan generar efectos tóxicos, ¿no? Los más que han reportado mayor nivel de complicaciones son la amitriptilina, imipramida, clomipramida, nortriptilina y decimipramida. En general, sus efectos farmacocinéticos se absorben con lentitud debido a su efecto anticolinérgico, entonces van a disminuir el peristaltismo, por ende pueden generar oclusión intestinal y broncoaspiración, si el paciente pues empieza a vomitar. Se unen altamente a las proteínas, más o menos en un 90%, y también tienen una gran distribución a nivel de todos los tejidos por su efecto de liposolubilidad. Su metabolismo es a nivel hepático por los 3 mecanismos que están ahí y genera una recirculación enterohepática. Por ende, si es que el paciente volviera a ingerir la medicación, la intoxicación sería mucho más grave porque estaría duplicando o triplicando el efecto del fármaco dentro de su cuerpo. Solamente es excretado el 5% a nivel de la orina en forma inalterada y su semivida de eliminación dura más o menos 15 horas. Vamos acá solamente como rasgos generales, su vida media, la dosis, cuáles tienen efectos mayor a nivel de la noradrenalina y de la recaptación de la serotonina, y su nivel plasmático, que como vemos son niveles bastante altos, ¿no? ¿Cuál es el efecto que nos interesa con estos medicamentos? Si fuéramos psiquiatras, nos interesaría sobre todo el efecto que hace el bloqueo a nivel de la sinapsis neuronal en la recaptación de serotonina y dopamina. Por ende, el paciente pues va a mantener una estabilidad emocional y ya no va a presentar pues, los cuadros de depresión, pero lamentablemente tiene efectos secundarios a nivel de los receptores colinérgicos, de la histamina y alfa-adrenérgicos, y también bloqueando los canales de sodio en el corazón. Por ende, podría generar arritmias. Entre las manifestaciones clínicas más graves, el coma es el que va a la cabeza, pero la parte más grave se lo podría llevar la hipotensión arterial porque podría ser incluso refractaria al uso de vasopresores. Las convulsiones y las arritmias que podrían poder generar un paro en la sistolia o fibrilación ventricular también tendrían que ser de mucho cuidado y de monitoreo continuo en estos pacientes. Los signos de gravedad también como la hipotensión, el QR-Sencho con la posibilidad de que se presenten bloqueos es también de mucho temer. Las arritmias y el coma profundo con un edema del pulmón también tendrían que ser prevenidos. Otros síntomas menos graves, la midriasis fotorreactiva, el nixtalmus, la visión borrosa y las mucosas secas. Como vemos acá en los electrocardiogramas, la manifestación más frecuente va a ser la taquicardia sinusal. Sin embargo, va a haber prolongación ya del PR, y lo que vemos hacia abajo es un síndrome de Brugada, o sea, podría simularnos un síndrome de Brugada. Como lo vamos a ver, existen varios tipos. El ensanchamiento del QRS va a estar determinado a la gravedad del cuadro que podría presentar el paciente. Si el QRS sobrepasa los 100 milisegundos, o sea, más de 2 cuadraditos y medio, podría presentar al paciente convulsiones y arritmia, pero si sobrepasa los 3 cuadraditos, podría presentar arritmias ventriculares que si no son controladas de forma adecuada, podría fallecer el paciente. Recordemos, por lo que se pudo revisar, si son problemas ventriculares, el manejo sería con lidocaína. El alargamiento del QT corregido, que podría dar también síndrome de QT prolongado, pues con el siguiente desencadenamiento de un dantrocyte response, es también a considerar el aplanamiento e inversión de la onda T, la depresión del ST, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares y también cualquier ritmo de paro, ¿no? Taquicardia ventricular, asistolia o fibrilación ventricular. Lo que vemos acá a continuación pues es un síndrome de Brugada, ¿no? Con la aleta de tiburón a nivel de B1. Recordemos que existen 3 tipos: Brugada tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aleta de tiburón en el 1, porque no se grabó, ahí está. Aleta de tiburón en el primero, silla de montar en el segundo y una silla de montar menos pronunciada a nivel del tercero, sobre todo en las derivadas B2, ¿no? A nivel respiratorio tenemos que tener en cuenta si es que el paciente presenta depresión del sensorio, pues podría presentar neumonías aspirativas, presencia de atelectasias
y con menos frecuencia un edema del pulmón y de estrés respiratorio del adulto. Problemas neurológicos, letargia, ataxia y coma serían las manifestaciones más graves, pero sin embargo pues podría presentar desde los aspectos más pequeños, desorientación, agitación o incluso delirio. La parte gastrointestinal, recordemos su efecto anticolinérgico, entonces disminuiría el vaciamiento gástrico, hay hipoperistaltismo intestinal y también podría generar retención urinaria, ¿no? Entonces a la larga podría presentar una obstrucción intestinal. El análisis toxicológico de primera mano se tenía que dosar a nivel del plasma, pero debido a su similitud con antihistamínicos o fenotiacinas o algún otro medicamento que también genera depresión del sistema nervioso central y que pueda tener alguno de sus efectos secundarios, tendría que hacer el descarte en examen de orina con cromatografía. La sensibilidad de este examen, si nos detecta más de 1000 nanogramos por mililitro, pues nos indicaría síntomas de gravedad. El tratamiento va a ser muy similar para todos estos medicamentos. El monitoreo hemodinámico, si tenemos un paciente delicado, pues tiene que ser monitorizado o en trauma shock o en una unidad crítica. El soporte vital, como ya lo vimos, vía aérea, ventilación, circulación y manejo del shock, y pues la parte neurológica protegiendo la vía aérea y dándole los estudios necesarios es de vital importancia. El síndrome anticolinérgico pues podría presentar alucinaciones, agitación y mioclonías, y normalmente se trata con fisostigmina. La reducción de la absorción del fármaco, tanto con carbón activado, pues es de vital importancia, y con lavado y carbón activado si es que el paciente está inconsciente. Asociación al catártico, existiría mucha controversia, igual que en las benzodiazepinas, debido a que si es que no hace efecto el catártico, este podría generar un cuadro de obstrucción intestinal, o si no, de regurgitaciones y broncoaspiración. Es en vano usar la vía renal para eliminar las concentraciones de este fármaco. Como vemos, este fármaco tiene acción a nivel de los canales de sodio en el corazón, entonces debemos tener dos manejos especiales. A nivel del sistema cardiovascular, si es que presentan disritmias, manejo con lidocaína, porque generan problemas ventriculares. Si presenta hipotensión, manejos con fluidos, pequeños bolos y monitoreo, o si no, con el uso de vasopresores. Y si es a nivel del sistema nervioso central, se presentan convulsiones, se le administra benzodiazepinas en bolos, no se le impregna. Y si es que hay depresión del sistema nervioso central, intubación y protección de la vía aérea. El segundo grupo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y los duales, que son de serotonina y noradrenalina. Tenemos como ejemplo la fluoxetina, la sertralina, el citalopram y el citalopram, que tienen un potente efecto a nivel de la recaptación de la serotonina, y ese es el efecto sobre todo antidepresivo que se desea con este medicamento. Pero los inhibidores duales van a generar no solamente el bloqueo de la serotonina, sino también de la noradrenalina, por ejemplo la venlafaxina. Entonces este medicamento sería mucho más potente que sus predecesores. Por ende, requerimos, si es que fuéramos psiquiatras, indicaríamos más venlafaxina y fluoxetina para el manejo de la depresión. Sus características farmacocinéticas de los inhibidores de la recaptación de la serotonina: tienen una muy buena absorción oral, su semivida de eliminación podría llegar incluso hasta las 96 horas, se adhieren muy bien a las proteínas plasmáticas, hasta en un 95%, y tienen una buena distribución debido a su gran liposolubilidad en todo el cuerpo. Su pico plasmático puede variar entre 2 a 8 horas, puede presentar metabolitos hepáticos inactivos, a excepción de la fluoxetina, la sertralina y el citalopram, que sí van a mantener metabolitos activos. Y la eliminación renal es buena para la fluoxetina, o hepática pues para el citalopram y la sertralina. Y para los inhibidores duales, tienen una muy buena absorción oral, concentración plasmática máxima en 6 horas, la unión a proteínas en un 96%, metabolismo hepático, excreción renal y una semivida que podría llegar .
manifestaciones clínicas, ya volvió. Las manifestaciones. A ver, hasta lo que dure. Las manifestaciones clínicas van a depender de cada fármaco. Para fluoxetina, sertralina. Para las manifestaciones clínicas de los medicamentos va a variar dependiendo de cada uno de estos. Para la fluoxetina, sus problemas neurológicos pueden presentar crisis convulsivas, somnolencia, temblor o mioclonías. La parte más general podría presentar náuseas y vómitos, o sea, podría pasar desapercibido incluso si es que el mismo paciente no lo dice. Para la sertralina, sobre todo, hay que tener muy presente la sequedad de boca, es muy frecuente. El paciente nos va a referir que tiene la boca seca. Para la venlafaxina, los problemas son sobre todo gastrointestinales, o sea, el paciente nos va a venir sobre todo con problemas de diarrea. ¿Ya? Obviamente la rhabdomiólisis severa pues, podría conllevar a problemas renales muy graves. Si es que el paciente se llegara a prostrar, esto sería mucho peor para él. El síndrome serotoninérgico es muy importante por la clínica que tiene y la posibilidad de mortalidad que podría presentar en el paciente por su hipertermia, su agitación. Pero sobre todo nos importaría la taquicardia y la hipotensión que podría presentar. Agitación, mioclonías podrían presentarse también, pero no nos podría llamar mucho más la atención que si fuera un paciente con estatus convulsivo o un paciente en coma. Habría que tener muy en cuenta la administración no solamente de estos fármacos, sino la asociación con estos otros. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos, la levodopa, el litio, algunos analgésicos opioides, la meperidina, la pentazocina, la buspirona o incluso también el dextrometorfano. Ojalá, no se vaya. El tratamiento es muy similar. El monitoreo hemodinámico, ya lo dijimos, un monitoreo en una unidad crítica, un trauma shock, el manejo del ABC, vía aérea, ventilación, la circulación en bolos, si es que no mejora con vasopresores, el descarte de algún problema neurológico. Reducimos la absorción del fármaco tanto con carbón activado, vía oral si es que el paciente está despierto, o después de haberlo intubado y con una sonda nasogástrica se le hace un lavado si estamos dentro de la primera hora y usamos el carbón activado cada 8 horas, y también se le podría agregar el uso de catárticos que podrían ayudar en alguna forma a disminuir la absorción de estos medicamentos. Forzar la eliminación del fármaco por vía renal es en vano, no sirve, y pues el síndrome serotoninérgico se trata muy eficazmente con la ciproheptadina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son fármacos muy antiguos, fueron los primeros fármacos antidepresivos que se usaron. Estos se dividen en dos grupos, los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo A y tipo B. Los más usados son los tipo A, que van a generar solamente bloqueos selectivos, por ejemplo, la moclobemida. Pero a nivel de los medicamentos que son del tipo B, la mayoría han encontrado que generan pues toxicidades. Son los que van a derivar de las aminas
y estos a la larga, pues si es que se ingiere algún derivado aminérgico, pues podría generar cuadros de hipertensión refractaria en los pacientes. Por ejemplo, los quesos añejos, los vinos, ¿no? Algunos tipos de carne, ¿no? Sobre todo el hígado, ¿no? Que podrían generar cuadros muy severos. Sus indicaciones, sobre todo en lo que son trastornos de ansiedad, pánico y fobia social, son pues indicaciones ya de hace mucho tiempo. Sus características farmacocinéticas: absorción gastrointestinal muy buena, su volumen de distribución sérica es también de más o menos de 1 a 6 litros por kilo, su metabolismo hepático por acetilación u oxidación, pues metaboliza efectivamente el fármaco y genera metabolitos activos. La eliminación es netamente renal, sus semivida es de más o menos de 3 a 5 horas, y pues una ingesta grave se considera cuando excede más de 2 miligramos por kilo, y mortal cuando excede los 4 miligramos. Su mecanismo pues es un inhibidor de la desaminación de las aminas biógenas. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que las aminas no se van a degradar, entonces se van a mantener en circulación y por tanto mantiene concentraciones altas de noradrenalina, serotonina y dopamina a nivel central. Por ende, no va a generar depresión, pero sí va a generar muchos efectos a nivel neurológico. La somnolencia, vértigos, inquietud, que podrían ser la parte inicial de la intoxicación, que podría llegar incluso a un estatus epiléptico y coma. A nivel cardiovascular, la hipertensión, que podría a la larga llegar a un shock debido a que el paciente va a colapsar por la sobredemanda de esfuerzo cardíaco, podría llegar con bradicardia y con asistolia debido a sus efectos cardiológicos. El análisis toxicológico: no existe alguna forma para detectar las intoxicaciones por los IMAO, sobre todo nos basamos en lo que es la historia clínica del paciente y por todos los antecedentes que pueda tener. Entonces, algún examen de laboratorio en especial no nos daría ninguna muestra de que el fármaco haya sido ingerido. El tratamiento, como ya lo dijimos, es muy similar para estos 3 medicamentos: monitoreo hemodinámico, el soporte vital ABCD. Las medidas son sintomáticas. Si el paciente presenta agitación psicomotriz o presenta convulsiones, lo sedamos y le podemos dar o barbitúricos o benzodiazepinas. Si el paciente presenta hipotensión arterial, podríamos tratarla pues con rotos de fluidos, si es que no mejora con vasopresores. El problema de la hipertensión con nitratos o beta bloqueadores, la hipertermia sobre todo con medicamentos a nivel central como es el dandroleno, y son síndromes de muy difícil diferenciación de la hipertermia maligna o del síndrome neuroeléctrico maligno, ambos tratados con efectividad con el dandroleno. Ya hablamos sobre la reducción del fármaco usando catárticos y también el carbón activado, y pues las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal en este medicamento también son muy ineficaces. Bueno, eso es el punto. ¿Preguntas? Si tengo un paciente que se ha intoxicado con benzodiazepinas y él toma habitualmente las benzodiazepinas por otra razón, ¿se amerita una prueba cuantitativa? No sería necesaria la prueba cuantitativa. Deberías manejar y proteger la vía aérea del paciente si es que así lo ameritara, y si en tal caso el riesgo vital está en el paciente, pues se podría revertir el efecto con flumazenil, salvo que sea un estatus convulsivo, ¿no? En el cual sí no estaría indicado revertirlos, sin intubarlo y proteger la vía aérea y esperar a que se metabolice el medicamento. Gracias.